A todos. Hoy vamos a hablar junto a Diego y Camila de un tema muy interesante, los síntomas contemporáneos en las patologías alimentarias. Diego, coméntame, ¿cómo ha cambiado el psicoanálisis y sus síntomas en la neurosis en pleno siglo XXI? Sí, es un tema crucial. Tradicionalmente pensábamos en la neurosis en la época de Freud, en lo que es la histeria clásica, que es el cuerpo que hablaba a través del parálisis o síntomas llenos de un sentido oculto que había que descifrar. Ahora el panorama clínico es completamente distinto. Totalmente, es que ya no vivimos en la época de la prohibición, sino en la época del hiperconsumo, lo que el psicoanalista Domenico Cosenza llama la clínica del exceso. Hoy el mandato de la sociedad y del mercado no es no hagas esto, sino un imperativo y yoico feroz que te dice goza, consume, sé perfecto y llena cualquier vacío. Exacto. Y ese empuje al exceso encuentra su territorio ideal en el cuerpo real. Por eso queremos responder a una pregunta, y es cómo se ven los síntomas contemporáneos en las patologías alimentarias. Y lo vamos a relacionar con un caso, el caso de Anne el monstruo. Para entender estas patologías alimentarias de hoy, como la anorexia, la bulimia, la obesidad, hay que entender que el síntoma ha cambiado. Ya no solamente hay síntoma clásico. Diego, ¿cuál es la primera diferencia que encuentran los analistas hoy en la consulta frente al síntoma clásico? El primer gran choque clínico es el paso de la división subjetiva a la unificación identitaria. El neurótico clásico sufría por sus síntomas. Venía a terapia diciendo, hago esto que me hace daño y no sé por qué. Había una queja. El paciente contemporáneo en trastornos alimentarios viene unificado a sus síntomas. No dice, tengo un problema con la comida. Dice, soy anoréxico, soy obeso y qué más. El síntoma se volvió su identidad y su estilo de vida, lo que llamamos egosintonía. Es que además hay una ausencia total del enigma. En lugar de preguntarse por la causa de su dolor, el sujeto contemporáneo tiene una certeza absoluta ligada a un objeto de su pasión, la comida para el comedor compulsivo, el llenado y el vaciado para la bulímica o el objeto nada para la anoréxica. Camila, detengámonos ahí. Tengo una pregunta. ¿A qué se refiere Miller y Domenico Cosenza cuando usan la fórmula de goce sin otro? Se refiere a que son circuitos cerrados. Antes el síntoma era una demanda dirigida al otro, un mensaje cifrado que buscaba lazo social. Hoy el síntoma contemporáneo es autista. La paciente bulímica o el comedor compulsivo se aíslan por la noche en la cocina. Su verdadera pareja no es otra persona, es el refrigerador lleno. No hay metáfora, sino el síntoma no quiere decir nada oculto, es puro goce, corporal, directo y literal. Claro, teóricamente es lo que Cosenza define como el fracaso en la sesión del objeto A. El lenguaje no logra regular el goce del cuerpo. El sujeto no acepta perder una parte de su goce para entrar en el lazo social. Es entonces que intenta gestionar su angustia congelando el cuerpo en un ritual repetitivo. Camila y Diego, esto que explican se ve de una manera, digamos, cristalina y a la vez dolorosa. Pero pasemos al caso de Anne el monstruo. Diego, contanos cómo llega Anne a la clínica. Primero Ana llega a la consulta pesando 140 kilos. Justo 10 días antes de someterse a una cirugía bariátrica, ella venía con la certeza absoluta de la ciencia. La operación va a resolver mi vida. Pensaba que todos sus problemas se presumían en ser gorda. Pero miren lo que pasa después de la cirugía. Baja de peso de forma drástica,
pero empieza a sufrir una angustia que nunca más antes ella había experimentado. Es impresionante. Al quitarle el acto compulsivo de comer a través de la cirugía, se le cae el escudo. Ella misma dice en análisis, ser gorda era bueno porque la comida me calmaba. Al no poder usar la comida como tapón, la angustia emerge en lo real. Se da cuenta de que usaba la gordura para no afrontar que, por ejemplo, le gustaba jugar con su hijo y como su mente seguía necesitando un circuito cerrado, empieza a tomar Coca-Cola de manera adictiva para calmar la ansiedad. Lo fascinante y a la vez terrible de este caso es cómo se construyó ese cuerpo de 140 kilos. Salles habla de una insondable decisión del ser. O sea, Anne estaba atrapada entre dos mandatos familiares brutales. ¿No es cierto, Diego? Por un lado, una madre hiperfijada en la belleza estética, que la repletaba de comida desde niña. Por otro lado, un padre que lo rechazaba explícitamente diciendo que su vida había sido arruinada cuando ella nació. Justo a los 10 años, Agnes desfila como modelo porque tenía un cuerpo muy desarrollado. Cuando su padre la ve con la ropa del desfile, la obliga a devolverla diciendo que parecía desnuda, tratándola prácticamente de prostituta. A los 13 años, los hombres la miraban porque era atractiva, pero ella se sentía como un monstruo. De hecho, su propio padre la llamaba así, un monstruo. Es tremendo ver cómo la neurosis responde a esto. Su obesidad mórbida fue la solución perfecta para cumplir con los dos padres. Complacía a la madre comiendo lo que ella le daba y obedecía ciegamente el imperativo del padre, destruyendo su cuerpo atractivo para convertirse literalmente en el monstruo que decía que era. Increíble. El síntoma contemporáneo como una obediencia literal al superyo. Pero el análisis no se quedó ahí, ¿verdad? La analista no intentó buscar un sentido oculto o moralista, sino que trabajó con ese mismo significante monstruo. Contanos un poco más sobre eso, Diego. Sí, exacto. La analista operó desde la clínica de lo real. En lugar de eliminar el significante, ayudó a Agnes a capturar ese goce en el fantasma y darle otra articulación a través de la palabra. El monstruo o eso empezó a transformarse. El analista permitió que Agnes usara esa fuerza de manera diferente. Empezó a estudiar derecho, carrera que su padre quería. Reconectando con él desde lo simbólico, empezó a vestirse bien. Aceptó su cuerpo delgado y el caso cierra diciendo que el monstruo devino en monstruo de la apetitosa, monstruo de la abogada, monstruo del saber. El goce destructivo se transformó en deseo y sublimación. Qué gran lección nos deja este caso. Nos muestra que las patologías alimentarias en nuestra contemporaneidad no son simplemente desarreglos nutricionales o caprichos estéticos de las redes sociales, son respuestas subjetivas desesperadas frente al vacío estructural y a la falta de límites de nuestra cultura. Totalmente de acuerdo. Y para la práctica del psicoanálisis, hoy esto implica una advertencia. La interpretación clásica de buscar el sentido oculto ya no funciona con estos pacientes que rechazan el inconsciente y operan con la fijeza de la letra. Como terapeuta, nos toca sostener una clínica orientada por lo real, usar la pragmática del acto, estar disponibles en las crisis y encarnar una presencia viva que ayude al sujeto a localizar su goce y construir un anudamiento más habitable. Excelente, chicos. Entonces, en conclusión podemos decir que los síntomas contemporáneos en las patologías alimentarias se ven como cuerpos mudos que intentan, mediante el exceso, mediante la privación radical, poner un límite al otro y también autogestionar su angustia. Entonces, la apuesta analítica sigue siendo transformar ese, demasiado lleno del cuerpo en una falta simbólica, para que allí donde el monstruo devoraba pueda por fin alojarse el deseo. Muchas gracias, eso es todo.